Bien, buenas noches. Hoy estamos con Víctor Beach, con Alexandra Givet, que acaban de publicar esta edición comentada de Trilce. Y vamos a pasar rápidamente entonces a las preguntas para que no estemos después corriendo con el tiempo. Entonces empecemos por una pregunta muy sencilla, para explayarse libremente. Al final del prólogo ustedes han señalado que las versiones de los poemas que se encuentran ¿no? que ustedes los han copiado aquí, ¿no? Los han tomado de la edición crítica de Ricardo González Vigil, que publicó, me parece que en 2019, con la Universidad Ricardo Palma, quien además ha enumerado, ¿no? Todas las variantes de diferentes ediciones importantes de Trilce, ha seguido en toda la primera edición, salvo algunos errores tipográficos por ahí, y ustedes han seguido esa edición. Sin embargo, pese a que González Vigil efectivamente no reúne en su edición crítica las más importantes lecturas que los críticos han hecho de cada poema de Vallejo, y que con frecuencia además señala cuál es la que más le convence, él incluye la totalidad de esas interpretaciones, cosa que está muy bien porque esa es una edición crítica, pero ese no es necesariamente el caso de una edición comentada como la que han presentado ustedes, ¿no? Entonces ustedes directamente más bien lanzan una lectura, ¿no? Un poco más coherente, digamos, ¿no? En lugar de enumerar el crítico tal ha dicho esto, el otro ha dicho esto otro. Y sin identificar además allí mismo el origen de esa lectura, pero sí a la vez han puesto una bibliografía al final. Entonces, además del mismo Ricardo González Vigil, a quien ustedes ya han puesto en el prólogo, ¿quiénes han sido sus principales vallejistas, referentes para leer a Vallejo? Bueno, sí, mira, cuando nosotros hemos revisado la bibliografía sobre Trilce, nos dimos cuenta que la bibliografía era una bibliografía fundamentalmente académica. Es decir, que todo lo que se ha escrito sobre Trilce se ha escrito al interior del discurso, digamos, académico de la crítica literaria. Entonces nosotros queríamos hacer algo diferente, es decir, digamos, utilizar toda la herencia crítica, pero produciendo un libro que no esté dirigido al público académico, sino al lector común. Entonces es por esa razón que decidimos, digamos, no utilizar categorías teóricas y, digamos, en un sentido retórico, no citar a nadie, ¿no? Sin embargo, claro, hemos revisado buena parte de la bibliografía y ahí podríamos decir que, por ejemplo, un texto central es la edición comentada de Julio Ortega, es la edición de Marco Martos y Elsa Villanueva, es los artículos de González Vigil, es los artículos de Raúl Hernández Novas, el crítico cubano, es los artículos de James Higgins, etc. O sea, el gesto final del libro de añadir una bibliografía específica de cada poema es la manera que nosotros hemos tenido de, digamos, representar y mostrar que no hemos partido de cero, sino que hemos partido de los aportes, de los hallazgos, de las ideas, de todo lo que nos ha antecedido. Sí, o sea, de acuerdo. Y además hacer esa bibliografía ha sido una tarea enorme, muchísimo trabajo, porque justamente hay muchísima bibliografía sobre Trilce. Entonces creemos que eso sería el aporte más académico de este libro. Si es que un público académico puede encontrar algo quizá de especial interés acá, sería que efectivamente aquí hay una bibliografía, si no completa, lo más completa que pudimos, ¿no? sobre Trilce, actualizada hasta el momento. Sí, yo corroboro la cantidad inmensa, ¿no? de bibliografía que hay sobre Trilce, porque yo estoy haciendo mi tesis sobre Trilce, entonces también pues, confrontar eso es una labor muy, muy audaz. Infinita, claro. Sí. Ustedes han presentado ya su libro en la Feria Internacional del Libro de Lima, y allí, Víctor, tú cuando tuviste tu intervención citaste 4 fragmentos de poemas de Trilce. Me parece que son el verso quinto, ¿no? de Trilce 54, el segundo verso de Trilce 19,
los versos 22 y 23 de Trilce 22 y el verso 17 de Trilce 77, que es el último. Primero quería saber si Alexandra comparte, ¿no?, ese criterio que has elegido tú, que supongo que lo has presentado como muy representativo, ¿no?, de esa lectura que han hecho ustedes de Trilce. Y segundo, ¿por qué habías escogido esos 4 fragmentos, ¿no? Que bueno, los voy a leer rápidamente, ¿no? El primero es: a veces doyme contra todas las contras. El segundo: ¿cómo quedamos de tan quedarnos? El tercero: si pues siempre salimos al encuentro de cuanto entra por otro lado. Y el cuarto: ¿no subimos acaso para abajo? Curiosamente con signos de interrogación, ¿no?, que con frecuencia omite Vallejo, por ejemplo, al inicio de Trilce 1, ¿no?, que no hace tanta bulla. Entonces, ¿por qué? Y si estás de acuerdo. No, para ti la pregunta, creo. Bueno, en realidad no tuve ningún criterio. Es algo que se me ocurrió 15 minutos antes de la presentación. Yo había pensado decir algunas palabras, pero de ahí me di cuenta que ya las palabras las iban a decir los 2 presentadores y que lo mejor era, digamos, confrontar a los asistentes con la propia poesía de Vallejo, ¿no? Pero como el tiempo era muy corto, entonces leer un poema, o ya Giovanni había escogido 2 poemas para leer, entonces que lo mejor era escoger unos versos. Entonces simplemente al azar escogí algunos versos que me gustan mucho y que ahora que los lees me doy cuenta que, digamos, tienen en común la contradicción, ¿no es cierto?, que tienen en común el descentramiento, que tienen en común, digamos, la fertilidad de lo inarmónico, y que básicamente en eso se juega buena parte de la estética de Trilce. Creo que en las discusiones que tuvimos preparando el libro, muchas veces tomábamos, digamos, perspectivas diferentes sobre lo mismo, ¿no? En cuanto yo me entusiasmaba mucho por las manifestaciones de entusiasmo que hay en Trilce, ¿no?, por la posibilidad abierta del futuro, de la modernidad. Mientras que tú solías enfatizar un poco más la contradicción, la tristeza, la traba, ¿no? Sin embargo, las 2 cosas son ciertas justamente. Creo que las citas que ha escogido Víctor, yo no los escogí, justamente cogen esa ambigüedad, ¿no? La fertilidad de la falla, ¿no?, la posibilidad del fracaso, ¿no? Y efectivamente, ¿no?, eso se conecta con uno de los hilos centrales del poemario, que es una crítica a la modernidad, pero también una apuesta por lo nuevo, ¿no? Bueno, la siguiente pregunta, a ver, para Alexandra. En su lectura de Trilce 18, que es uno de los poemas que a mí más me interesan, a los que más atención he dedicado, ustedes han escrito lo siguiente: el tono infantil puede revelar la dimensión edípica de tal fantasía imposible. Y poco después agregan: las 2 paredes largas de la celda rectangular parecen madres muertas. Si la fantasía del yo poético era de una madre pareja, libertadora, lo que ahora tiene es una institución que desampara individuos, los cuales terminan siendo figurados como niños. Y efectivamente, ese es un personaje importante, ¿no?, de Trilce, que es una figura femenina ambigua, ¿no?, pero femenina, por supuesto, que no se sabe bien si es la madre, si es la amada, ¿no?, si es Otilia Villanueva, ¿no? Entonces, a mí me interesa que traslademos, o que ahora quizás tú hagas el esfuerzo de prolongar un poco más las ideas que ya están en el libro, ¿no? Pero ya sobre eso, hacer una prolongación, trasladando este personaje misterioso de Trilce 18, la famosa llavera, ¿no?, la llavera de innumerables llaves de Trilce 18, a otros poemas de Trilce, particularmente a Trilce 4, ¿no?, a la bandera del alma de Trilce 4 que plancha todos los cabos. Y en su lectura de Trilce 4, ustedes han escrito lo siguiente: en este poema, una voz poética masculina enuncia su nostalgia por una pareja que lo cuidaba con cariño. Así reproduce el mandato patriarcal que impone al sujeto femenino el rol de cuidadora, la bandera, entre paréntesis. Y quería hacer una nota final antes de tu respuesta, ¿no? Que hace poco hablaba con Susana Raiz, que está asesorando mi tesis sobre Trilce,
Y ella me decía, ¿no? Bueno, yo le decía a ella, ¿no? Que esa llavera de innumerables llaves de Trilce 18, yo en ella veía pues también a Otilia Villanueva, ¿no? No solo a la madre de Vallejo, a la madre fallecida, sino también a Otilia, y que había ahí también una tensión sexual, ¿no? Pero ella me decía todo lo contrario, ¿no? Que ella estaba segura de que allí en Trilce 18 esa era solo la madre, ¿no? Que no había nada sexual ahí, que esta era exclusivamente la madre, que esta no podía ser la amada, ¿no? Entonces tuvimos una discusión muy interesante y muy productiva al respecto, ¿no? Y luego encontré que muchos críticos de Vallejo coincidían con ver allí a la amada también, ¿no? Entonces yo quería tu postura, ¿no? Al respecto, y que traslades también a esa figura de 18 a un poema como Trilce 4. Bueno, algo que nos interesó mucho a lo largo de las discusiones que llevaron a este libro era justamente el tema de la relación entre el yo poético masculino y las mujeres, o la mujer, ¿no? Que tiene varias perspectivas, varios rostros. Y creo que eso es uno de los aportes de nuestro libro, no porque otros críticos no lo hayan comentado antes, sino porque ahora estamos en un momento donde el feminismo está muy fuerte, ¿no? Y que leemos, por lo tanto, desde otra perspectiva estos poemas que ya tienen 100 años, ¿cierto? Entonces, por eso muchos de nuestros comentarios realzan o notan la posición en que está posicionada, perdón por la redundancia, la mujer, ¿no? Y cómo esto a veces es un rol, digamos, muy tradicional. Ya a partir del trabajo que hemos hecho para el libro, yo he seguido investigando, sigo escribiendo, sigo pensando al respecto. Y lo que veo son como dos posiciones en que se pone a la mujer en Trilce, que no se pueden identificar con una mujer o con otra mujer con nombre y apellido propio, sino que son posiciones que una misma mujer puede ocupar en diferentes momentos, sea la madre, sea la amada, una misma amada en diferentes posiciones, ¿no? Y digamos, en un extremo está una mujer cómplice sexual, muy erótica, que goza de su sexualidad, ¿no? Y que no tiene ningún tabú. Por otro lado está la mujer que está muy metida en el rol tradicional y que es madre y que es amada tradicional y que es pudorosa, ¿cierto? Y que busca el matrimonio. Y que busca el matrimonio, exacto, y frente a esa posibilidad de matrimonio y a la reproducción y a tener un hijo que eso implica, hay un rechazo y una huida de propuesta. Entonces, esa ambigüedad me parece interesante, y la apuesta digamos, lo más novedoso, lo más moderno quizá en el poemario es esta aparición de una pareja sexual cómplice que no tiene nada de pudor y cuya la relación con ella no tiene nada que ver con la reproducción. O sea, más bien se rechaza la reproducción, se rechaza el matrimonio y hay una relación erótica de cómplices con una mujer. Entonces, no sé si he respondido tu pregunta, pero en todo caso creo que sí. En todo caso, lo que sí puedo decir con respecto a lo edípico es que sí, me parece que sí está en el poemario, está en varios de los poemas. Pero también hay algo que se sale de esa relación edípica, y es la otra posición de la mujer que he mencionado, una cómplice, una acompañante más bien sexual. Y en Trilce 4, ¿tú identificas o crees ver la misma ambigüedad respecto a ese personaje misterioso, ese personaje femenino que hay en 18, o piensas que más bien 4 es un poema donde la lavandera, ¿no? es un personaje más claro, ¿no? Más visible que la llavera de 18? Tendría que tener los poemas a la vista como para responder tu pregunta, que creo que es una pregunta muy interesante y que seguramente lleva bastante peso en tu tesis. Lo que recuerdo del poema 4 es más la nostalgia, ¿no? Más digamos, sí, una mirada nostálgica por una posición más de ser cuidado por una mujer que algo sexual, pero quizá esté en algún verso, ¿no? Tendría que volver a leerlo. Claro, yo creo que sí has respondido a la pregunta efectivamente, ¿no? Porque en esa lavandera yo también veo esa nostalgia, ¿no? Y justamente eso iba mi pregunta siguiente, ¿no? Porque ustedes también han tomado una posición al respecto, ¿no? En esa lectura comentada de los poemas. Y por eso quería preguntarte cuál crees que es el dolor más grande, ¿no? del Vallejo trílcico, por supuesto esquivando el hecho que tú también estarás de acuerdo que son inseparables, ¿no es cierto?, estos dos elementos, pero ¿cuál crees que es el preponderante, ¿no? La nostalgia por la muerte de la madre, o la angustia por la ruptura con Otilia y el remordimiento por este embarazo? ¿Cuál piensas que es
que se impone al otro, salvando el hecho de que son inseparables. Sí, o sea, tendría que partir de decir que son inseparables, pero hay una tristeza en el poemario que recién he notado tras leerlo varias veces, que es la tristeza por el hijo no nacido. Y eso es bien interesante porque hay un rechazo fuerte, pero también hay una pena grande de que esa familia no se realizó. Y es una pena que conecta la pena por el hijo no nacido con la pena por haber perdido al acompañante sexual que acabo de describir, esta cómplice sexual con la que había una felicidad. Entonces, escucha, está bien interconectado. En todo caso, en mi lectura, ha cobrado mayor importancia la relación con la mujer pareja que con la mujer madre. La mujer madre sirve como para dar dimensión y entender un drama que es más actual para el yo poético, que parece ser la ruptura. Pero bueno, estamos también abstrayéndonos mucho del lenguaje concreto de los poemas cuando planteamos estas preguntas en términos temáticos. Siento que siempre tendríamos que tener el verso al costado y ir al verso, porque al abstraerlo podemos casi convertirlo en una narrativa y no lo es. De acuerdo. Bueno, una última, quizás, Sí, una claro. última pregunta. Claro. Bueno, en su prólogo ustedes han dicho lo siguiente, ¿no? Claramente intentar tener la última palabra sobre un poemario como Trilce es dejar de ser Trilce. Estas no son las únicas maneras de leer los poemas y más bien hemos buscado motivar nuevos diálogos. Efectivamente, ¿no? Hace poco también entrevisté a Ricardo González Vigil sobre Trilce y él me decía que no buscaba pontificar sobre los poemas. Ustedes han tenido una intención muy similar, ¿no? Pero yo quería permitirme, ¿no? Con todo respeto, ser un poco crítico, ¿no? Con esa afirmación que ustedes han planteado. Y quiero citar un fragmento de la lectura que han sostenido de Trilce 2, donde dice lo siguiente. Yo recuerdo haberte escuchado decir esto ya en una ocasión anterior a ti, Víctor. La E mayúscula, que es la que está en el último verso de Trilce 2, es sin duda una señal irreverente que confirma la posibilidad de interrumpir una estructura monolítica. Esa letra desconcierta al lector, pues si todo el poema ha representado al sujeto atrapado en la pura repetición, el final indica que no está muerto y que ha podido resguardar algo de su agencia. En lugar de sugerir que el lenguaje ha perdido poder en la modernidad, el poema lo propone como un dispositivo clave para transgredirla. Esa E es el signo de una resistencia mayor. Pero, bueno, tú lo has escrito de esa manera, ¿no? La E mayúscula es sin duda una señal irreverente. Pero yo he visto en otras interpretaciones que se dice todo lo contrario, ¿no? Por ejemplo, el prólogo de Ricardo Silva Santisteban a su edición de Trilce analiza extensamente Trilce 2 y dice que el neologismo, lo mismo, ¿no? Que junta Vallejo aquí dos palabras y pone con mayúscula además, dice sobre ese neologismo hasta el final del poema, ¿no? Prolongando la lectura hasta esa E final. El sufrimiento que provoca esta sensación horrenda del tiempo motiva que el hombre lesionado en su pensamiento pierda su identidad y desaparezca como individualidad en el abismo del tiempo. Y luego sigue diciendo, el poema termina con una nota de claudicación, con la derrota total del hombre quebrado por la injusticia. Yo entiendo que ese quiebre es ese verso final también. Entonces la pregunta viene a continuación, ¿no? Que son dos preguntas que van juntas. ¿Por qué estás particularmente seguro, ¿no? Que escribiste sin duda, ¿no? en esta lectura, de esta interpretación del final de Trilce 2, pese a que otros lectores han dicho absolutamente todo lo contrario? ¿Y por qué este no podría ser un caso similar a otros, así como ustedes han comentado Trilce 5, por ejemplo, ¿no? Y dicen, el poema concluye con un lamento resignado, ¿no? ¿Por qué aquí ves tú que no hay una resignación en 2, sino más bien una irreverencia? Bueno, yo creo que, digamos, la riqueza de la literatura y de la crítica está justamente en, digamos, la variedad de interpretaciones que se proponen sobre los textos literarios, ¿no? Y cada interpretación que se propone es una interpretación, digamos, argumentada, convencida de, digamos, el hallazgo de su propia interpretación. Esa argumentación, esa pasión, ese convencimiento no implica, ¿no es cierto?, que sea el único, el definitivo o el verdadero. Significa simplemente, digamos, la verdad interna a partir de una argumentación razonada. Entonces, el sin duda es un gesto retórico para, digamos, encadenar un argumento que se ha ido construyendo en la interpretación de ese poema.
nosotros vemos, ¿no es cierto?, que introducir esa E mayúscula, que en esa E mayúscula hay una interrupción, hay una novedad, hay una agencia, hay algo, digamos, nuevo que se propone, hay una, digamos, una discordancia frente a la monotonía de todo el poema, y entonces a partir de eso produce esa interpretación, lo cual no significa que todo el poemario sea un poemario de agencia, es decir, en el poemario de agencia ya hay derrota, hay lucha y hay fracaso, hay herida y hay resiliencia. Entonces el hecho de que haya agencia en ese poema no significa que la tenga que haber en todos los poemas, ¿no? Pero en ese nos parece que hay un gesto final de resurrección, por decirlo de una manera religiosa, en un poemario donde lo religioso está sustraído. Ahí está precisamente la riqueza, ¿no?, de Trilce, ahí, bueno, parte de ella, ¿no? Un mismo significante puede ser tantas cosas. Exactamente. Bueno, muchas gracias, hemos estado muy justos con el tiempo, entonces ya voy terminando, pero les agradezco mucho a ambos porque ha sido además una edición muy pertinente, ¿no?, una edición comentada de Trilce por el centenario de la publicación. Así que les agradezco nuevamente a Alexandra Givet y a Víctor Vich, que han respondido, creo yo, satisfactoriamente todas las preguntas. Muchas gracias. Gracias a ti por el interés. Gracias. Gracias.